Bueno, vayamos a la palabra del Señor. Vayamos al Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, hermanos. El día de hoy vamos a considerar solo dos versículos, el versículo 14 y el versículo 15. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Señor, tu palabra es suficiente, Señor. A la medida que ésta se predica, Señor, fielmente, tu palabra devora nuestros corazones, es capaz, Señor, de llegar a rincones donde el ser humano, Señor, jamás puede llegar. Por eso, Señor, te pedimos que en todo sea prosperada, Señor. Dame la gracia para hablar y, Señor, que tu Espíritu Santo nos convenza de pecado, de juicio. Señor, que nos convenza de la necesidad que tenemos de creer en el Evangelio. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, puede sentarse, hermanos. La predicación pasada, hermanos, abarcamos acerca del bautismo y la tentación de Cristo. Y dijimos, hermanos, que estas cosas que Cristo hizo era una forma de identificarse para con su pueblo, que Él se bautizó por nosotros. Y se identificó con un bautismo de arrepentimiento de pecados cuando él no tenía pecado. Y también miramos acerca de la tentación de Cristo y dijimos lo mismo, hermanos. Cristo fue tentado en todo, hermanos, y en ese sentido él es, dice el escritor a los hebreos, él puede socorrernos a los que son tentados. Pero el día de hoy, hermanos, veremos cómo Jesús inicia su ministerio en Galilea. Ahora, hermanos, un pequeño paréntesis antes de entrar al texto, y es que Marcos se está enfocando, hermanos, en el inicio del ministerio de Cristo en Galilea. Sin embargo, si usted va a Juan, por ejemplo, usted va a encontrar que este no fue el inicio necesariamente del ministerio de Cristo en general. Es decir, Jesús ya tenía un año enseñando y predicando. Un año. Desde la tentación y su bautismo a lo que estamos abordando en el versículo 14 ya pasó un año. Pero su ministerio se enfocó en Judea. En Judea. Si usted quiere ver qué es lo que predicó, enseñó en Judea, usted vaya a los evangelios, en el evangelio de Juan, usted va a encontrar ahí algunos pasajes donde usted va a encontrar que sucedieron en Judea. Pero Marcos se brinca esa parte del ministerio en Judea y comienza a escribir su ministerio en Galilea. De Galilea. Entonces, quería aclarar esa parte, hermano, porque usted va a ir a Juan capítulo 2, Juan capítulo 3, y usted va a encontrar que Jesús dio algunos sermones y había todavía el ministerio en otros pasajes. Se ve que él ya estaba predicando o enseñando. Hermanos, vamos a dividir nuestro pasaje en tres. En primer lugar, veremos el contexto del ministerio de Cristo. En segundo lugar, miraremos la proclamación de Cristo. Y en tercer lugar, miraremos el mensaje de Cristo. Solo abarcaremos, como dije, esos dos versículos, el versículo 14 y el versículo 15. Hermanos, veamos nuestro primer encabezado, el contexto del ministerio de Cristo. Vamos a leer, como dicen los estudiosos, el versículo 14, la parte A. ¿Qué dice el versículo 14? Cuando hablo de la parte A, parte B, parte C, es una forma, hermanos, de dividir el mismo versículo. Entonces, a veces
las personas dicen, el versículo 1, el 1a o la parte A es como, la primera parte del versículo. La parte B, bueno, la que le sigue. La parte C quizás está hablando de la final y usted lo puede dividir hasta la parte D si usted gusta, pero normalmente es una forma de hablar o de expresarse para tomar un versículo y dividirlo, vaya. ¿Ok? Entonces, versículo 14, la parte A, por decirlo así, dice, después que Juan fue encarcelado. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. Hasta ahí lo vamos a dejar, hermanos. Hermanos, ¿cuál es el fin principal del hombre? El catecismo bautista junto con el catecismo mayor de Westminster concuerdan en decir que el principal propósito o el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Exacto, esa es la primera pregunta, esa es la respuesta, ¿no? Disfrutar de Él para siempre, conocer a Dios. Bueno, hermanos, todo el propósito acerca de disfrutar y de conocer a Dios se lleva a la medida, hermanos, en la que nosotros cumplimos los propósitos de Dios por los cuales hemos sido creados. Es verdad que el propósito del hombre es glorificar a Dios y toda nuestra vida, todo lo que hacemos, nuestro trabajo, nuestro hablar, nuestro pensar, debería estar apuntando en glorificar a Dios. Sin embargo, a la medida de ello, hermanos, nosotros glorificamos a Dios a medida que cumplimos el propósito que Dios ha determinado para cada uno de nosotros y en ese sentido puede ser diferente. Quizás a unos Dios los ha llamado al ministerio de tiempo completo y están enfocados en ese sentido, en ese propósito. Ellos viven para servir a Dios ahí. Quizás otros no, otros son ingenieros y su propósito es estar dentro de una fábrica, quizás ayudando y a la medida que ellos pueden compartir y hablar del evangelio en ese lugar. Algunos otros quizás están en casa, que son amas de casa, están en casa y ahí ustedes también están cumpliendo un propósito de glorificar a Dios a través de hacer lo que Dios les ha llamado a hacer. Pues bueno, hermanos, los grandes propósitos del hombre, hermanos, es cumplir el plan de Dios para con nosotros. Como diría un viejo predicador, somos eternos hasta que cumplimos lo que hemos sido llamados a hacer. Y estamos en un versículo, hermanos, donde vemos una lámpara que estaba brillando en los versículos pasados. Una lámpara que brillaba con gran fuerza, como era la de Juan el Bautista, está llegando a su final. Esa lámpara está ahora presa. Y la razón por la cual esa lámpara estaba presa, una de las razones era porque había una luz mayor que debería de brillar, una luz verdadera que dice Juan, alumbra a todo hombre. El propósito del mensajero, de ese heraldo que iba delante del rey, era anunciar la llegada del rey. Pero una vez llegado al rey, ese heraldo carece de sentido, carece de propósito. Y eso es lo que estaba pasando con Juan el Bautista. Juan el Bautista, hermanos, había ahora caído en la cárcel a causa de la fidelidad de Dios. A causa de la fidelidad de Dios. Juan había reprendido a Herodes debido a que éste habría pecado de una forma muy grosera. Pues su pecado habría sido tal que Herodías se habría casado con su tío Felipe. Herodías se había casado con su tío Felipe, uno de los hermanos, de los medios hermanos de Herodes. Sin embargo, no bastando con ser un problema, un gran pecado, el hecho de estar con una sobrina, Felipe con una sobrina, Herodes convence a Herodías de abandonar a su medio hermano y la convence de unirse a él. De manera que ahora Herodes comparte el mismo pecado que su hermano, su medio hermano Felipe, al tener una relación con su sobrina.
Al mirar este pecado, Juan el Bautista va y lo reprende. Va y lo reprende. Y le dice, no te es lícito estar con la hija de tu hermano, con la mujer de tu hermano. Ahora, Marcos 6, versículo 20, nos da a entender, hermanos, que Herodes como que le escuchaba, atendía a lo que Juan el Bautista le estaba diciendo, porque dice que le escuchaba de buena gana. Ahora, ese escuchar de buena gana nos da a entender también, hermanos, de que no, Herodes no fue como, Juan el Bautista no fue a reprenderle como alguien así como, oye, eso que está haciendo como que no está muy bien. O sea, no, parece que Juan el Bautista era muy enfático al acusarlo de su pecado. Y no parece que fue una vez ni dos, sino que fueron varias veces. Varias veces en las que Juan le advirtió acerca de su pecado. ¿Y hasta dónde le llevó, hermanos, esa acusación? Bueno, a la cárcel y más tarde, ya lo veremos en el capítulo 6, lo llevó a la muerte. Su fidelidad a Dios, su celo por Dios y su santidad lo llevó a estar preso y después a morir. Ahora, hermanos, vean el contraste que cuando Juan es encarcelado, inmediatamente Jesús comienza su ministerio en Galilea. Y como lo dije, él ya había estado 1 año predicando en Judea, pero Marcos se enfoca en describir ese contraste entre el ministerio de Juan el Bautista y el ministerio de Cristo. Juan está en la cárcel, Jesús comienza su ministerio. Y el trasfondo o el fondo de esto, hermanos, es que nosotros comparemos que Juan el Bautista, aun con toda esa grandeza que Jesús va a hablar de él, era un ministerio terrenal. Era un ministerio temporal. Pero el ministerio que está comenzando, el ministerio de Cristo, era un ministerio que duraría por toda la eternidad. Esto nos recuerda, hermanos, que lo único que permanece es Cristo y su gloria. Cristo y su gloria. Aun cuando Juan es presentado como el más grande de todos los profetas, aún ese ministerio de ese gran profeta era un ministerio pasajero. Hermanos, a Dios le place, no porque nos necesite, le place utilizar vasos de barro indefectos, craqueados, dañados. Le place usarlos. Le place usarlos. Esos vasos de barro indignos, pero aún esos vasos de barro, hermanos, no deben pensarse como vasos de oro. Aún el mayor de los profetas, no dichos por un hombre, no dicho por cualquier persona, dicho por Cristo mismo, aún ese hombre tan usado por Dios como Juan el Bautista, terminó su ministerio. Su ministerio. Hermanos, el problema es que nosotros nos creemos vasos pudientes. No nos vemos como vasos de barro, nos vemos como vasos pudientes. Esos vasos únicos, exclusivos. Hermanos, es un grave error creernos así. Somos barro. Y tan pronto uno se levanta, tan pronto uno cae. Tan pronto uno se alza, tan pronto uno cae. Cada uno de nosotros debe tener un concepto adecuado de lo que realmente somos. Y a lo más que nosotros podemos aspirar, hermanos, es a ser llamados siervos. Lo más que tú puedes aspirar, ¿no? No hay otro título que se le pueda dar a una persona que le obedece al Señor. Siervos inútiles somos, porque lo que debimos de hacer, eso hicimos. No hacemos más. Ahora, hermanos, note que tan pronto Juan es encarcelado, Jesús viene a Galilea. Ahora, en Galilea, hermanos,
veremos muchos milagros, veremos grandes enseñanzas, pero hermanos, había un propósito más en por qué el Señor se está moviendo de lugar. Hay un propósito detrás de ellos, y es que el Señor entendía perfectamente los tiempos. El Señor entendía perfectamente los tiempos. Vea lo que dice Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Vea el versículo 1 al versículo 3. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, ¿qué hizo, hermano? Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Vea, hermanos, que el Señor está consciente de lo que está haciendo. Y lo que Juan nos está relatando aquí es que la fama en Judea, por eso les digo que ya había un ministerio en Judea ya estaba creciendo. De tal manera que habían personas que decían, oye, este ministerio de Jesús viene mayor que el de Juan. Entonces dice que los fariseos, él escuchó que los fariseos ya estaban maquinando y viendo su ministerio que estaba creciendo. Entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor dice, no es el tiempo. No es el tiempo en que yo me revele. ¿Se acuerdan cuando los hermanos de Jesús le dijeron, oye, pues si tú eres el Cristo, ve y públicate, porque alguien que quiere darse a conocer, pues va a donde está la gente? Y Jesús dijo, no es mi tiempo. No es mi tiempo. No era el tiempo en que él saliera. Entonces, ¿qué es lo que hace, hermanos? Cuando Jesús está viendo que su ministerio está creciendo en Judea, deja Judea y se va a Galilea. Y se va a Galilea. El Señor entendía que no tenía razón por el cual levantar problemas en ese momento. Llegaría el momento en el cual Él abriría y hablaría abiertamente acerca de quién es Él, acerca de su ministerio, acerca de su muerte, acerca de su resurrección. Llegaría ese momento, pero no era este momento. No es el momento. Él entendía que debía ser arrestado y entregado y maltratado por los gobiernos y por los alguaciles. Él los ha dicho, pero no era este el momento. Entonces, ¿qué hace el Señor? Evita ese problema, ve que los fariseos están poniendo sus ojos en él y él se mueve de Judea a Galilea. Él quiere evitar problemas anticipados con los fariseos y por lo cual decide moverse a Galilea. Ahora vea nuestro segundo encabezado, la proclamación de Cristo, versículo 14. Dice la palabra, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Hermanos, vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Hermanos, el solo acto de que Jesús se dé el tiempo de venir a Galilea nos habla del interés que Dios tiene por aquellos que el mundo desprecia. Nos habla del interés que Dios tiene por aquellos que el mundo desprecia. Galilea, hermanos, era considerado uno de los territorios más insignificantes de la zona. ¿Se acuerdan lo que le dijo Natanael? ¿De Galilea puede salir algo bueno? Ellos tenían en baja estima a Galilea. Pero notemos, hermanos, que el Señor también tenía un propósito de salvación para los hombres que vivían ahí. Ahora, este pasaje, hermanos, estos pasajes, estos dos versículos, resumen de una forma contundente todo el ministerio de Cristo. Todo el ministerio de Cristo están resumidos en estos dos versículos. Jesús vino a hacer una obra que el Padre le dio para que hiciese. Y más de lo que muchos enseñan y creen, la verdad, hermanos, es que Cristo no vino para sanar enfermedades. Jesús no vino a sanar enfermedades. Jesús no vino a hacer milagros. Jesús no vino para darnos la felicidad en nuestros propios términos.
No, hermanos, la sanidad de las enfermedades, los milagros, todas estas cosas que Cristo hizo movido a compasión, a misericordia, la alimentación de los 5,000, eran cosas, hermanos, que rodeaban el verdadero ministerio de Cristo y confirmaban. Por eso Jesús en Juan capítulo 5 dice, si no me creen a mí, créanme por mis obras. Las obras que yo hago dan testimonio de mí mismo. Es decir, él esperaba que esas obras dieran testimonio de su ministerio, pero no eran en sí mismo su ministerio. Su ministerio, hermanos, se basó en la predicación del evangelio del reino de Dios. De hecho, vamos a ver más adelante, cuando en una ocasión el Señor le traen enfermos y le dijo, no, hay gente que te está esperando. Y dijo, no, es necesario que vayamos a tal lugar porque es necesario que también vaya a predicar. Prefirió ir a predicar que ir a sanar. Porque, hermanos, el énfasis de Cristo, el énfasis de su ministerio no se basó en la sanidad, no se basó en señales, no se basó en milagros, se basó en la predicación fiel del evangelio del reino de Dios. Hermanos, creo que el siguiente mes vamos a tener una cruzada aquí que se está moviendo muy famosa. Nuestros hermanos pentecostales, y lo digo con todo respeto, hermanos. Me hace una grosería, hermanos, que ellos piensen que pueden citar a Dios en un banquillo para ser su médico particular. Están citando cuando el Señor hará un milagro, prometiéndole a las personas cosas que Dios no ha prometido. El Señor puede obrar y usar medios ordinarios para sanidad. Por supuesto, no estamos negando eso. Lo que estamos negando es que sea una preocupación principal del Señor traer sanidad. No, hermanos. Y tenemos ejemplos miles. Tanto personas históricas como personas bíblicas que murieron con enfermedades y por enfermedades. Y el Señor no los amaba menos que a los que van a ir a la cruzada. Hermanos, nuestro énfasis para una persona que está enferma no es decirle, el Señor puede sanarte. No, porque quizás no es el plan de Dios sanarle. No tenemos por qué prometer cosas que Dios no ha prometido. No tenemos que consolar falsamente y llenarles con una esperanza falsa. Podemos consolarle, por supuesto. El Señor puede obrar un milagro en ellos, puede sanarle por medio de la medicina, por medio de algún otro medio. Adelante, puede hacerlo. Si el Señor quiere, si el Señor le place. Pero nuestro mensaje, hermanos, es que hay una enfermedad más profunda del cual ella debe preocuparse. O él debe preocuparse, y es su pecado. Jesús mismo lo dijo, no teman a aquel que puede dañar nuestro cuerpo. No teman. Témanle a aquel que puede echaros al infierno. Ese es el verdadero enfoque. Oh, hermanos, ¿de qué serviría que una persona fuera sana y después se perdiera con sus 2 pies, con sus 2 manos, con toda su salud en el fuego del infierno? ¿Eso sería misericordia, hermanos? ¿Realmente eso sería misericordia? ¿Tener tus miembros bien, tu salud bien, para después arder en los infiernos? No, hermanos. Eso no es misericordia. Hermanos, Cristo vino a predicar la palabra de Dios. La obra de Cristo se enfocó en predicar el evangelio del reino de Dios. Ahora, Jesús tampoco vino, hermanos, a darnos su punto de vista de cómo llegar a estar bien con Dios. No vino a darnos los 10 principios para llevar una vida en abundancia. Él no vino dando su propia opinión, hermanos. La palabra de Dios dice que Él vino predicando. Y la palabra usada aquí, hermanos, en griego es la palabra kerusos, que también puede traducirse como alguien que está pregonando. Y alguien que está pregonando no está dando opciones, está dando una verdad, está usando el dogma. Esto es así. Esto es así.
Y es lo que Cristo hizo con el Evangelio. Él lo predicó, Él lo pregonó, Él dijo, esto es así, no es una opción, no es a ver qué tú qué piensas acerca de lo que yo estoy diciendo. Él lo está dando como un dogma. El Evangelio del reino de Dios es así. Hermanos, hay verdades que los predicadores deben de dar de una forma certera, verdades no negociables. Y el evangelio es una verdad no negociable. Donde no hay evangelio, no hay iglesia, así de fácil. Pueden haber miembros, pueden haber congregaciones, pero no hay una iglesia y el Espíritu de Dios no está allí. El favor de Dios no está ahí por más miembros que tengan dentro de su lista. ¿Qué importa que sean miles y miles? Si no está Dios, si no está su evangelio, no hay iglesia. Puedes llamarla como tú quieras llamarla, pero no es iglesia. Y el evangelio, hermanos, fue el centro de toda la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y sin duda debe ser el centro de nuestra enseñanza, el centro de nuestra predicación. Y hermanos, ustedes son responsables, cada uno de ustedes es responsable de que eso se cumpla en nuestro púlpito. Nos guardamos unos a otros. Es el deber, hermanos, de toda la iglesia, no solo los que predican o enseñan, de toda la iglesia proclamar y predicar el evangelio. Todo lo que fluye de nuestras bocas allá abajo, todo lo que fluye de nuestros púlpitos acá arriba, debe venir con los elementos, la esencia o por lo menos la salpicadura del evangelio en sus mensajes. Todo debe estar lleno del evangelio, ya sea directa o indirectamente, ya sea expuesto o implícito. Todo debe llevarnos a mirar a Cristo como la necesidad máxima de nosotros. Y no estoy hablando, hermanos, solo de los incrédulos, estoy hablando aún de los miembros, de los hermanos que tenemos muchos años de conocer al Señor. Todos necesitamos del evangelio. Y si tú piensas que esto que estoy hablando son como las partes básicas del evangelio, hermano, no conoces el evangelio. Hermanos, no pensemos que la predicación aquí en el púlpito es el único medio por el cual nosotros vamos a predicar el evangelio. Alguno puede estar pensando, bueno, yo no predico porque a mí no me dejan predicar ahí arriba. Si me dejan predicar, yo predicaría el evangelio. Hermanos, el Señor Jesús supo gritar la verdad a las masas y supo hablar de uno por uno. Podemos hacerlo, hermanos. Ahora, si tú quieres predicar y quieres predicarle a las masas, hermano, pues no esperes un púlpito, vete allá a las calles. Allá tienes muchas masas. Allá tienes muchas personas que te pueden escuchar. Hermanos, la responsabilidad de predicar el evangelio recae no solo en los que dirigen o los pastores o los líderes o los diáconos. Es responsabilidad de cada uno de nosotros. Si tú has conocido al Señor Jesucristo, si tú lo confiesas, tú tienes toda la responsabilidad de compartir lo que Dios ha hecho en ti con los demás. Hermanos, qué mal. Qué mal, hermanos, es que muchos desean el ministerio, muchos están buscando predicar en los púlpitos, muchos quieren ser pastores, quieren ser maestros, pero es bien raro que se tomen un tiempo para enseñar a una persona allá abajo. Quieren el púlpito acá arriba, pero no quieren sentarse con paciencia, enseñarle las bases básicas del evangelio a una persona, allí en lo escondido, allí en su casa, donde nadie nos vea. No, hermanos, ellos piensan que la única forma de hacer ministerio es predicando, es siendo pastor. Y muchas personas están queriendo ser pastores por el hecho de estar arriba, por el hecho de ser reconocido, por el hecho de que los demás les aplauden y el hermano, qué bien conoce, cómo sabe, cómo predica, cómo enseña. Pero no saben que detrás de eso hay una labor cansada, que hay una labor constante, donde tienes que escuchar,
donde tienes que ser paciente, donde tienes que hablar, donde tienes que tratar con temas que a veces son muy incómodos. Quieren las partes bonitas del evangelio, pero no quieren las espinas. Hermanos, se los he dicho a varios, cuando alguien dice que quiere ser pastor, yo me pregunto si realmente está considerando lo que quiere. Siento que como que dice, bueno, a ver, ¿qué es ser pastor? Pastor es predica el domingo. No, yo quiero ser pastor. No, hermanos, va más allá de una predicación. Hermanos, qué lamentable, hermanos, que queriendo ser pastores no nos demos un tiempo, hermanos, para poder hablar con los demás acerca del evangelio, para enseñarle un poco acerca de la religión, acerca de la fe. Bueno, cuando no hacemos eso, nos estamos viendo a nosotros mismos, hermanos, como alguien que quiere ser exhibido, alguien que quiere que nos vean. Hermanos, si nuestros deseos son sinceros y lo que realmente queremos es que el reino de Dios crezca, hermanos, bueno, si eso es lo que nosotros queremos, deberíamos de estarlo mostrando desde allá abajo. No es necesario una exhibición. ¿Tú quieres que el reino crezca? Bueno, busca cómo ayudar. No importa que no sea en un púlpito. No importa que no sea algo público. ¿Qué importa que nadie sepa? El Señor sabe, Él es tu recompensa. Y aún dice el Señor que mucho de lo oculto Él lo hará público. Y eso debería de bastar, hermanos. Hermanos, Cristo no fue así como eso que acabo de escribir. El ministerio de Cristo, hermanos, se basó en la predicación pública a nivel de masas. Había miles escuchándole, pero también, hermanos, se dio el tiempo de hablar con un hombre fariseo que quiso esconderlo de noche, con una mujer con una mala reputación. Se dio el tiempo con personas escuchando, enseñando. Ahora, si el Señor te ha dado el privilegio de servir en el púlpito, pues gloria a Dios. Pero no nos olvidemos de las personas individuales, de las personas que necesitan orientación, ayuda, discipulado. Ahora, si tú crees que Dios no te ha dado esa capacidad quizás de estar en el púlpito, de hacer algo más público, hermano, no significa que no puedas hacer algo en privado. De evangelizar en privado. Hermanos, todo ministerio se trata de la gloria de Dios y de las personas. No pensemos, hermanos, que todos son aplausos y reconocimientos. Ahora, hermano, ¿te has dado esta semana un tiempo para compartir el evangelio con alguna persona? Esta semana, hermanos, ¿pudiste hablar con alguien acerca del evangelio? ¿Algún conocido? ¿Alguien que llegó? ¿Algún compañero? ¿Te has dado el tiempo de compartir el evangelio esta semana? Bueno, vayámonos más para atrás. ¿Hace cuánto no compartes acerca de tu fe con una persona de una forma honesta, directa, con ese propósito de buscar que esa persona responda al evangelio? Quizás muchos de nosotros han tenido ese deseo y no le han llevado a la culminación. Y dicen, esta semana voy a buscar hablar con tal persona. Y no lo has hecho. Busca hacerlo. Busca hacerlo. Habla con ellos. Háblales de su condición espiritual. Háblales de cómo venir a Cristo. Háblales de cómo tú encontraste el significado de la vida a través de conocer a Cristo. Enséñales un poco. Comparte de tu tesoro que tú has encontrado. Deja que ellos se gocen y se alegren junto contigo al conocer al Señor. No estoy diciendo que tú los conviertas, es una obra del Señor.
pero tú dales esas buenas noticias, ese evangelio que ha sido depositado en ti, para que si el Señor quiere, prospere esa palabra y vengan al conocimiento de Cristo. Mi hermano, esa tarea es tuya. Esa tarea es tuya. Esa tarea es tuya. Cantábamos, hermanos, ¿no? Me parece que el domingo pasado o hace 2 domingos cantamos cuán solemne y dulce aquel lugar. Y hay un fragmento del himno que dice, tus iglesias llenas nos surgen ver. Hermanos, eso no va a suceder si no evangelizamos. Hermanos, si no evangelizamos, eso no va. El Señor va a prosperar su obra. Contigo o sin ti, eso es evidente. Pero si realmente nos urge ver sus iglesias llenas, no meramente por un número creciente en nuestras membresías, hermanos, honestamente y sinceramente, porque deseamos que el reino de Dios crezca, hermanos, necesariamente tenemos que predicar el evangelio. Tienes que abrir tus labios, tienes que tener los pantalones y abrir la boca y predicar el evangelio. Hermanos, se van a burlar, que se burlen. Juan el Bautista se encarceló. Juan el Bautista murió. Tienes que abrir tu boca. Tienes que dar un paso. Tienes que moverte. Eso no sucede pasivamente, hermanos. Es activo. Es mientras tú hablas, el Espíritu de Dios puede hacer una obra que tú ni te imaginas. Que tú ni te imaginas. Hermanos, todos somos llamados a predicar el evangelio, a anunciar las buenas nuevas de salvación. Y esto nos lleva, hermanos, a nuestro tercer y último encabezado, el mensaje de Cristo. Versículo 15. Ya dijimos, él predicaba el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Hermanos, ¿cuál es el contenido del mensaje de Cristo? Bueno, aquí lo encontramos en este versículo. Hermanos, lo primero que vemos aquí es cómo Cristo, hermanos, sabía perfectamente quién era Él. Sabía perfectamente quién era y la tarea que venía a cumplir. De ahí que Él entiende que todo tiene su tiempo. Y Él lo que dice es, el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál es ese tiempo, hermanos? Bueno, por un lado, el tiempo de ser revelado. El tiempo de ser revelado, de mostrarse de una manera más amplia a las masas. En Juan capítulo 2, versículo 4, cuando María le pide que ayude a esta pareja que se ha acabado el vino, él le responde y dice a su madre, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Entonces, por un lado, podríamos interpretar este texto diciendo, bueno, quizás él está hablando acerca del tiempo de ser más público. Y yo creo, hermanos, que hay cierta veracidad en ello. Sin embargo, hermanos, creo que esta expresión va mucho más allá de solamente esto. Es decir, hermanos, yo creo que Cristo está viendo su vida, su mensaje y sus obras como el cumplimiento final de todas las profecías y promesas hechas en la ley. Él se está viendo a sí mismo, hermanos, como el cumplimiento final de todo. De ahí que nosotros vemos cómo es que, y ahorita lo vamos a ver, cómo es que el Señor se mueve y hace ciertas cosas para que se cumplan las escrituras. Daniel capítulo 2, hermanos. Ciertamente por cuestión de tiempo no podemos desarrollarlo todo, hermanos, pero por lo menos quiero dejarles la idea. Daniel capítulo 2, versículo 44. Dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Hermanos,
vea la conexión, el tiempo se ha acercado. El reino de Dios el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Vea eso, el tiempo se ha cumplido. ¿Cuándo, hermanos? Bueno, había una promesa que en aquellos días nuestro Dios levantaría un reino. Y el cumplimiento de ese levantamiento de ese reino se ha cumplido en Cristo. De él hablaba Daniel capítulo 2, versículo 44. Es el reino de Dios. Ese reino que levantaría y derrotaría cualquier otro reino, ya sea de los persas, de los medos, de Grecia, de Roma. Cualquier reino sería destruido por este reino, pero este reino permanecería para siempre. Ese es el reino de Cristo. Él está inaugurando el reino, poniendo las bases de lo que va a ser su reino y su predicación. Y ese es el reino, hermanos, que está inaugurando Cristo con su encarnación. Un reino indestructible es del cual habla este pasaje, hermanos. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Entonces, hermanos, muy probablemente a esto es a lo que se refiere cuando él menciona el tiempo se ha cumplido, la inauguración del reino de Dios. Ahora, aquí Marcos le llama reino de Dios. Si usted va a Mateo, usted va a encontrar algo diferente, va a encontrar que le llama el reino de los cielos. Hermanos, son expresiones iguales. Se está diciendo exactamente lo mismo. De cualquier manera se está refiriendo a lo mismo. Ahora, esta frase, hermanos, del reino de Dios o el reino de los cielos, puede tener, hermanos, diferentes significados dependiendo de lo que se quiere dar a entender. Es decir, el contexto de donde lo leas puede tener un significado o puede tener otro, pero usted se va a dar cuenta que todos esos significados se relacionan. Vamos a ver algunos ejemplos, hermanos, para entender a qué se refiere con el reino de Dios en este pasaje. Mateo capítulo 6, hermanos. Vamos a ver algunos pasajes. Casi todos van a estar en Mateo, así que. Mateo capítulo 6, en el versículo 10. En el versículo 6, la oración del Padre Nuestro. Perdón, versículo 10. Dice el capítulo 6 de Mateo, versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hermanos, ¿a qué se refiere con el reino? Directamente está hablando del reino de Dios. Y él está diciendo, venga tu reino, y escuche lo que sigue, hágase tu voluntad. De manera, hermanos, que podemos decir que el reinado o el reino de Dios que se está orando aquí es un reino que se caracteriza porque en ese reino se hace su voluntad. Se hace la voluntad de Dios. Por eso es el reino de Dios. Por eso es que podemos decir que el reino de Dios puede verse más visible en nosotros. Y cuando decimos, venga tu reino, Señor, que mi vida está más conforme a tu voluntad. Y en mí puede poderse evidenciar el reino de Dios a la medida que yo estoy obedeciendo al Señor. Ahora, Jesús le está enseñando a orar, dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. Hay esa conexión entre el reino y la voluntad, es decir, que el reino de Dios se puede expresar como un lugar donde se hace su voluntad, donde se hace la voluntad de Dios, ahí se puede decir que está el reino de Dios. Ahí se puede decir que está el reino de Dios. Entonces, en este sentido, hermanos, el reino de Dios puede igualarse a su soberanía, a su gobierno. Donde quiera que esté su gobierno y su soberanía, ahí está el reino de Dios. Pero también encontramos, hermanos, otras en Marcos capítulo 10, hay un pasaje
versículos 24 y 26, Jesús está hablando con un joven rico. Él le ha dicho lo que tiene que hacer y ve que el joven se fue triste porque tenía muchas riquezas. Y vea el versículo 24. Los discípulos se asombraron de sus palabras. ¿Cuáles palabras, hermanos? En el 23 les digo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Versículo 24, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar al reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Vio la conexión entre entrar al reino de Dios y quién podría pues ser salvo? Los discípulos entendieron que cuando se hablaba de entrar al reino de Dios era igual a ser salvo. De manera que el reino de Dios muchas veces se habla en el sentido de la salvación completa. De la salvación completa. Los discípulos entendieron, recibieron el mensaje y su pregunta es, ¿quién podrá ser salvo? ¿Quién podría ser salvo? De manera, hermanos, que cuando se habla acerca del reino de Dios, muchas veces se está hablando de la salvación, de la salvación. ¿Recuerdan también un pasaje donde el Señor le dijo, ¿cuál es una persona, creo que un escriba le dice, Señor, ¿quién puede ser salvo? O ¿cómo podemos ser salvos? Y el Señor le dice los mandamientos que debía cumplir y él responde, sí es cierto, Señor, porque es mejor esto. Y Jesús, ¿qué le dice? No estás lejos del reino de Dios. No estás lejos del reino de Dios, hermano, no estás lejos de ser salvo. Estás cerca, o sea, hay algo ahí que estás a punto de entender la forma, ¿no? Pero también encontramos pasajes, hermanos, disculpen, hermanos, vamos a ir otra vez a Mateo capítulo 16. Versículo 19. Dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que se atare en la tierra será desatado en los cielos. Escucha lo que está diciendo, a ti te daré las llaves de ¿qué? Del reino de los cielos. Hermanos, ¿a qué se está refiriendo Mateo aquí? Jesús le está diciendo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Hermanos, eso lo hemos visto cuando hemos hablado acerca de la membresía. Cuando hablamos acerca de la membresía, hermanos, dijimos que muchas veces esta expresión de entrar, de tener las llaves, es esa autoridad que Dios le ha dado a la iglesia para que ellos puedan afirmar o quitar la credibilidad de la salvación de una persona. Entonces, en ese sentido, hermanos, tener las llaves del reino de los cielos es como es igual a decirte las llaves de la iglesia, para entender quién está adentro y quién está afuera. ¿Quién es salvo y quién no es? No es que la iglesia tenga la potestad de salvar, pero la iglesia tiene la potestad de declarar mediante los frutos, mediante ciertas cuestiones, quién está dentro de la iglesia y quién no. Por eso es que después Jesús le dice en Mateo capítulo 18, tenle como incrédulo. O sea, la iglesia tiene la autoridad de declarar a alguien, hey, tú no eres cristiano, por la forma en la que vives, por la forma en la que respondes a la acusación, al pecado. La iglesia tiene esa autoridad. Ahora, aquí se le llama el reino de los cielos, pero se está refiriendo a la iglesia. De manera, hermanos, que muchas veces el reino de los cielos se puede significar a la iglesia. A la iglesia. Pero también, hermanos, otras veces este término del reino de los cielos se puede referir al reino de Dios consumado.
consumado. Este reino futuro donde estaremos frente a nuestro Dios por toda la eternidad. Ese lo encontramos en Mateo capítulo 25, versículo 34. Él les dice, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces, son diferentes formas en las que uno puede interpretar el reino de Dios según el contexto, hermanos. Según el contexto. Bueno, vayamos a nuestro pasaje. ¿Qué puede significar en este pasaje? ¿Cuál es el significado de nuestro pasaje del reino de Dios? Bueno, hermanos, hay una forma muy sencilla de poderlo identificar. Vayamos a Mateo. Mateo capítulo 4. Vamos a leer, hermanos, del versículo 12, versículo 17. Ahora, hermanos, este es un pasaje paralelo a lo que estamos leyendo, ¿ok? Eso es importante. Vea lo que dice. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Escucha, hermanos, ¿para qué hizo eso el Señor? Hermanos, no necesitamos ni siquiera descifrarlo, irnos al griego. Hermanos, el texto nos está diciendo que la razón por la que Jesús vino para acá es para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. ¿Se dan cuenta, hermanos? Por eso decía al principio, él sabía los tiempos. Y muchas de las profecías él las cumplía a propósito. Y él mudó, se cambió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Cuando dijo, versículo 15, la tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Versículo 16, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Versículo 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si se fija, aquí tenemos un poquito más de diálogos que nosotros no tenemos en Marcos. Entonces, en ese sentido, hermanos, a veces es que necesitamos ir a otros textos para traer un poquito de luz. Y ahora, lo que queremos responder es qué significa el reino de Dios en nuestro pasaje en Marcos capítulo 1. Bueno, hermanos, Mateo nos lo dice. Mateo nos da luz de qué es lo que significa. Y es que el acto de moverse Jesús a Galilea era para cumplir en una profecía. Y esa profecía, hermanos, que leímos aquí está en Isaías, capítulo 9, versículo 1 al 2. Vayamos a Isaías. Isaías, capítulo 9. Dice la palabra del Señor, versículo 1 y 2. Perdón, nomás versículo 1. Mas no habrá siempre oscuridad para los que están ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. La profecía, hermanos, de Isaías prometía consolación y restauración a las ciudades de Zabulón y de Neftalí. Hermanos, estas ciudades fueron las primeras ciudades que fueron devastadas por el rey de Asiria. Habrían sido las primeras que fueron capturadas y llevadas cautivas a Asiria. Y lo que el Señor está prometiendo en estos textos, hermanos, es que esa oscuridad terminaría. Esa oscuridad, esa aflicción terminaría. Ahora piensa, hermanos, ¿cómo uno esperaría que estas ciudades fueran levantadas? O que estas ciudades fueran alumbradas de ese terrible acontecimiento en la que fueron sometidas, fueron devastadas. Uno pensaría, hermanos, que la solución está quizás en
levantar buenos hospitales? ¿Qué le parece un mejor gobierno que pudiera reconstruir la ciudad, levantarla y hacerla próspera? O quizás mejores programas sociales que pudieran ayudar a la gente para que la gente pudiera ser próspera y salir adelante. Pero hermanos, a tales ciudades que fueron destruidas, que fueron afligidas, el Señor no vino a darles ni a prometerles nada de eso. A esas ciudades el Señor vino a prometerles y a predicarles el Evangelio. El Evangelio. Para que se cumplieran las promesas hechas a estas personas. Que en medio de la oscuridad que les rodeaba, verían una gran luz. Una luz que resplandecería. Hermanos, esa luz prometida aquí en Isaías capítulo 9 no era otra cosa, hermanos, que la luz del Evangelio. Era esa la promesa de Galilea, a Galilea. Que la luz del Evangelio resplandecería en los corazones por la gracia de Dios en los habitantes de Galilea. De Galilea. Y por esa razón, hermanos, es que Jesús se movió de Judea a Galilea para cumplirles la promesa hechas en Isaías capítulo 9, versículo 1, versículo 2. Ahí, hermanos, en esa ciudad el Señor tenía escogidos. Entonces, hermanos, ¿qué significa el reino de Dios en este mensaje, en este pasaje? Bueno, hermanos, significa la salvación para muchos de los hombres que vivían en Galilea. Significa la obra de Cristo a favor de muchos de los que estaban ahí. Significa que el corazón de muchos de esos hombres se harían de carne y escucharían la voz de Dios a través de la predicación de Cristo. Uno puede pensar que necesita muchas cosas, pero algo que necesitamos cada uno de nosotros, hermanos, es conocer y experimentar el poder de este reino. Es conocer y experimentar el poder de este reino. Poder entender qué significa que somos salvos. ¿Qué significa que el Señor me ha salvado? ¿Qué significa que el Dios me ha rescatado de mi vana manera de vivir? Y mi amigo, niños, si ustedes están ahora sin Cristo, déjame decirte que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. El reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y mientras escuchas la palabra de Dios expuesta, es como si Dios se estuviera rogando, diciéndote, ven a mí. Ven a mí. Como si Él se estuviera llamando para que te acerques a Él, para que vengas a Él y le puedas conocer. Ahora, cuando el reino de Dios se acerca, hermanos, exige una respuesta. Exige una respuesta. Y la respuesta, hermanos, es lo que encontramos al final de nuestro versículo. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El reino de Dios se ha acercado y ahora el Señor exige una respuesta. Y la respuesta que Dios pide, porque no es la respuesta que tú quieras, no es la respuesta que se te venga a la imaginación, es la respuesta que Dios pide. Y la respuesta que Dios pide es arrepentíos y creed en el Evangelio. Dos cosas, arrepentíos y creed. La primera, de forma negativa, es que te arrepientas. Es que te arrepientas. Y la palabra usada aquí en el griego, hermanos, es la palabra metanoe. Esta palabra está compuesta por dos palabras. La primera, meta, que significa después. Y la segunda es una palabra que se llama neo, que significa percibir. Es decir, después de percibir. Después de percibir. La idea aquí, hermanos, es una persona que está reflexionando, que está meditando. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? En Lucas capítulo 18 dice que se fue y cuando estaba con los chiqueros,
¿Qué dice la Escritura? Que volvió en sí. ¿Pero qué le estaba haciendo, hermanos? Él está diciendo, estaba reflexionando, ¿cuánta comida hay en la casa de mi padre? Y yo aquí. Estaba reflexionando. Estaba meditando, estaba examinando su situación, su condición. Y después de percibir, después de reflexionar, iré junto a mi padre y le diré, Padre, yo no soy digno. Volvió en sí y se arrepintió. Él se arrepintió y volvió a la casa de su padre. Es un punto de reflexión moral, donde encuentras tu pecado, donde lo comienzas a examinar, a mirarte tal como eres, tal como Dios te ve. Y entonces, cuando reflexionas, cambias no solo de rumbo, porque puedes tomar miles de rumbos y que te lleven a un mismo lugar. Cambias de propósito. Cambias de propósito. Es eso el arrepentimiento, es eso lo que Dios quiere y está pidiendo para entrar al reino de Dios. Él pide que cambiemos de mentalidad, que cambiemos de rumbo, de propósito. Él desea o Él pide de nosotros un dolor, una reflexión por tu pecado, por tu pecado. Y entonces tú vengas a Él. El arrepentimiento que Dios está pidiendo es uno que lleva un nuevo propósito en nuestros corazones y ese propósito concuerda con el carácter de aquel reino al que deseamos entrar. Entonces, hermanos, arrepentirse implica un dolor por el pecado derivado de una reflexión de nuestro caminar en contra del Señor, de ese Señor que nos ha llamado a venir a Él. Eso, hermanos, es el arrepentimiento. Pero ahora, hermanos, pensemos. Hermanos, ¿cuántas personas conoces que cuando le hablas acerca de su pecado, ellos dicen, tienes razón? Es verdad lo que dices, yo peco. Yo le fallo, ¿no? Yo sé que lo que yo estoy haciendo no está bien y me duele. Pero después dice, bueno, ven a Cristo y no, espérate. No, no, es que para mí yo voy a buscar cómo cambiar. Yo sé que estoy mal, pero voy a buscar cómo hacer esos cambios. Y comienzan a haber formas, maneras en las que ellos puedan tener los resultados del reino, pero sin el reino. Ellos piensan y sienten que les duele su pecado, que les duele su situación. Pero hermanos, no es suficiente con sentir dolor para decir que sentir dolor por nuestro pecado es igual a arrepentimiento. No, hermanos. Se necesita fe. Se requiere fe. De hecho, hermanos, la fe y el arrepentimiento van juntos. Nadie puede arrepentirse sin fe. Y nadie puede tener fe sin arrepentimiento. Están juntos. Los podemos ver separados. Podemos estudiar qué es el arrepentimiento. Podemos estudiar qué es la fe por separados. Pero una te lleva a la otra. El arrepentimiento y la fe suceden al mismo tiempo. Tan así que no pudiéramos cronológicamente decir si primero tenemos fe, después nos arrepentimos o nos arrepentimos y después tenemos fe. De hecho, es la batalla arminiana, ¿no? Con calvinistas. Hermanos, el punto es que van juntos. Van juntos. Al Señor que le da fe, le da arrepentimiento. No es suficiente, hermanos, con sentirnos mal. Tenemos que creer en el Evangelio. De nada nos sirve que sepamos que tenemos un problema si no buscamos la ayuda adecuada. Así que el que sabe del pecado debe ir al médico que lo cura. Aquel médico que puede sanarlo. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. De manera que no existe una sola persona que se haya arrepentido que no esté en Cristo. No existe una sola. Jesús, hermanos, está pidiendo de ti, amigo, está pidiendo de ti que te arrepientas por un lado, pero también está pidiendo que creas en el Evangelio.
Y como dijimos, hermanos, el Evangelio es tan profundo que de verdad, hermanos, si no lo digo de dientes para afuera, de verdad es tan profundo que no lograremos estudiarlo por completo en toda nuestra vida. Es profundo para estudiarlo, para enseñarlo, para meternos y examinarlo todos los días de nuestra vida. Pero hermanos, al mismo tiempo es tan sencillo. Es tan sencillo que aún los pequeños que están aquí pueden entenderlo. Que aún los pequeños que están aquí pueden entenderlo. Cualquiera puede tener acceso a él. Hermanos, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Hermano, ¿tú crees que el Evangelio es algo tan fácil de digerir, tan sencillo, tan simple? Hermanos, ¿cómo podríamos resumir el Evangelio? Hermanos, el Evangelio, de una forma resumida, es la obra total de Cristo hecha por los pecadores, desde su nacimiento hasta su ascensión. El Evangelio, hermanos, incluye su encarnación, por no hablar acerca del pacto de redención. Incluye su encarnación. Él se hizo hombre, se humilló a sí mismo participando de sangre y carne. Incluye su vida. Él vino a nacer bajo el sol, con todas las flaquezas del ser humano, pero sin pecado. Él se cansaba, él tenía hambre, él se quemaba con el sol, él tenía sed. El agua lo empapaba, la tierra ensuciaba sus pies. Incluye, su obediencia activa, es decir, en su obediencia activa, él cumplió toda la justicia de Dios. Toda la justicia que Cristo hizo y ganó para nosotros es llamada su obediencia activa. Él vivió conforme a todos los 613 mandamientos expresados en el antiguo pacto, cumplió a la perfección cada uno de sus mandamientos sin faltar alguno. Y no obstante con eso, hermanos, Él en su obediencia pasiva tomó todos nuestros pecados y los cargó a su cuenta. Pagó de forma perfecta por cada uno de ellos. Y sí, hermanos, incluye los pecados aquellos de los cuales nos avergonzamos ahora mismo. Sí, incluye esos pecados. Incluye esos pecados que nos avergüenza hablar, que nos da pena. Que si se exhibieran en una pantalla nos avergonzaríamos. Los incluye, hermanos. Cristo ha pagado por ellos, si tú estás en Cristo. Aquellos que aún ahora, y quizás en este momento, te hacen sentir culpable. Cristo pagó por ellos. Cristo tomó y pagó por cada pecado pasado, presente y futuro de todos aquellos que el Padre les ha dado. Incluye su resurrección, esa resurrección que nos da esperanza de que también resucitaremos juntamente con Él, que seremos levantados de entre el polvo y seremos transformados y que estaremos para siempre con Él. Incluye su ascensión que nos recuerda que Él está presente a la diestra del Padre, llevando su propósito, gobernándolo todo. Y que Él está reinando con gran poder, llevando a cabo sus propósitos. Y que llegado al tiempo, como Él lo hizo en su encarnación, volverá a nosotros para poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Hermanos, pudimos resumir el Evangelio en apenas un párrafo, pero hermanos, pudieran escribirse libros y 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 no acabaríamos de las riquezas que se encuentran en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estas, hermanos, son las verdades del Evangelio. Estas son las cosas que debemos de creer.
que debemos de creer, hermanos. Pero pregúntate, ¿qué es creer? Creer en el Evangelio. Sí, ya sé lo que debo de creer, ya entendí, tengo que entender estas verdades de la obra de Cristo. Bueno, ya las conozco. Bueno, ¿qué es creer? Todo el mundo cree que cree. ¿Qué es creer? Menos, quizás todos nosotros decimos creer en Dios, creer en algo. Pero si después te pregunto qué es creer, quizás tú me puedes responder adecuadamente. O haya muchas diferencias, unos creen que creer es esto, el otro creer es esto. Hermanos, ¿qué es creer? La respuesta fácil es tener fe. Bueno, creer es tener fe. ¿Y qué es tener fe? ¿Qué es tener fe? ¿Qué es tener fe en el Evangelio, hermanos? Bueno, hermanos, los teólogos lo han descrito mediante tres fases, o si tú quieres llamarles tres elementos de una fe verdadera. Y vamos a verlas de una forma breve, hermanos. El primer elemento, hermanos, es llamado notitia. Notitia. Es decir, conocimiento. La fe requiere conocimiento. Nadie puede creer en el Evangelio si no lo conoce. Tú necesitas conocer el Evangelio. Los niños necesitan conocer el Evangelio. Los padres necesitan conocer el Evangelio. Se requiere que conozcamos, que tengamos información acerca de lo que queremos creer o tener fe, acerca de Cristo, acerca de su obra. El segundo elemento, hermanos, es llamado ascensus. Ascensus. Es decir, aceptación de la verdad. En este elemento, hermanos, aceptamos lo que conocemos o lo descubrimos como, hey, esto es verdad. Hermanos, ¿cuánta gente hay que tú conoces que conoce mucho acerca de Cristo? Y no va a una iglesia. Y dice, no, es que yo leía la Biblia solo o he escuchado predicaciones y no, la verdad es que muy bien. Qué bueno, me acuerdo cuando me convertí al Señor, una persona me dijo, oye, ya supe que conociste al Señor, ¿no? Muchas felicidades, ese es el camino, ese es el camino. Pero después le dije, oye, y si ese es el camino, ¿por qué no estás ahí? Y se quedó callado y me dijo, no, es que pasaron unas cosas, pasaron otras cosas, pero no dejes que eso te desvíe. O sea, podía dar consejos, pero no podía recibirlo. Podía dar consejos, pero no lo llevaba en práctica. Y esas personas se alegraban de que yo estaba en un buen camino, según ellos, pero después yo me voy a pensar y decía, si es el buen camino, ¿por qué ellos no están ahí? O si es la mejor decisión que yo pude haber tomado, ¿por qué ellos no estaban ahí? Eran preguntas que surgían. Bueno, hermanos, porque no basta con conocer. Hermanos, ¿cuántas personas conocen? Y saben mucho. Incluso entre los reformados, buenísimos. Debaten, van a seminarios, hacen y deshacen, son buenísimos en redes sociales. Saben citar la Biblia, los teólogos, son confesionales. Pero nada de eso sirve, hermano. Nada de eso sirve. Entonces, hermanos, no solamente es conocer, no solamente es aceptar. Hay un tercer elemento, hermanos. Y ese elemento, hermanos, es lo que hace el par de aguas de entre los que están dentro de la iglesia y los que no. El elemento es llamado fiducia. Fiducia. Que no es otra cosa, hermanos, que confianza. Esos son los tres elementos. Conocimiento, aceptación, confianza. Es decir, he conocido, lo he aceptado, pero ahora confío en eso. Confío en él.
Confío que eso es verdad, que eso es mi esencia, que ese es mi propósito. Y entonces en la confianza, hermanos, yo descanso en eso. Entonces, hermanos, creed en el Evangelio es un llamado de parte de Cristo a conocerlo, a aceptarlo y a confiar en Él. Hermanos, si el día de mañana tú mueres, ¿a dónde irías? ¿A dónde irías? ¿Irías al infierno? ¿O irías al cielo? ¿O estarías con Cristo? Bueno, hermano, quizás tú respondes, no, yo creo que estaría con Cristo. ¿Pero por qué? No, hermano, yo creo que he hecho las cosas bien. Yo voy a la iglesia, yo hago esto, yo hago lo otro. Hermano, eso no es confianza en el Evangelio, eso es confianza en tus obras. Si el día de mañana yo voy a ir al cielo es porque he confiado en Cristo, sé que su obra es completa para mí, yo sé que Él me ha salvado, yo sé que Él ha hecho una obra, independientemente de mis pecados y mis fallas y mis luchas, yo sé que cuando me presente delante de Él, nuestro Dios verá a Cristo. No me verá a mí, no me verá con mis pecados y todos mis horrores. Mirará a Cristo. Y eso me hará salvo. Me hará salvo. Te pregunto, ¿crees eso? ¿Crees que serás salvo el día de mañana por la sola gracia, por la sola fe en Cristo? ¿Crees eso? ¿O te estás apoyando en tu propia obediencia o te estás apoyando en otra cosa? ¿Estás pensando en que necesitas hacer ciertos cambios para poder presentarte y cantar con alegría aquí en el domingo o escuchar la predicación con alegría? Porque mientras no lo haces, entonces te sientes como culpable dentro de ti mismo. Hermanos, si vamos a ser salvos, amigos, si tú vas a ser salvo, es por algo que no tiene nada que ver contigo y todo tiene que ver con Cristo. Todo tiene que ver con Cristo. Confía en Él. Confía en Él. No pienses que necesitas primero limpiarte, hacer ciertos cambios en mi vida para después acercarme a Dios o a Cristo. No, eso es una mentira del diablo, porque jamás te vas a ver apto para acercarte a Cristo. Pero tú puedes venir así tal como eres y dejar que el Señor haga los cambios que tenga que hacer en tu corazón y en tu vida. Hermanos, creer en el Evangelio, entonces es conocerlo, es aceptarlo, es confiar en Él. Hermanos, el reino de Dios o el reino de los cielos exige una respuesta. Aquel que cree que no ha hecho una respuesta, ya la ha hecho. El Señor nos llama a responder adecuadamente al reino de Dios. Arrepentimiento y fe en el Evangelio. Arrepentimiento y fe en el Evangelio. Esa es la respuesta apropiada. Cada uno de nosotros es responsable de conocerlo, de acercarnos al Evangelio y después responder de forma adecuada a Él. El reino de los cielos, hermanos, son de aquellos que confían en Cristo. No basta con conocer la Biblia, no basta con saberte los versículos, no basta con solo memorizarla. Qué bueno que lo hagas, eso es bueno, no es malo en sí mismo. Pero si ese es tu fin, entonces estás perdiendo el tiempo. Eso no es el fin. Necesitas confiar en ella, practicarla, descansar en lo que ella dice acerca de ti y en lo que ella dice acerca de Cristo. Por último, hermanos, así como Cristo enfocó su vida a la predicación del Evangelio, se espera lo mismo en nosotros. Hermanos, abramos nuestros labios para promover, para proclamar el Evangelio de Cristo. Proponte esta semana a algún amigo, a alguna persona, hablarle acerca de tu fe. Acerca de tu fe. No necesitas un doctorado para el Evangelio, hermanos. Con que basta, con que conozcas lo que el Señor ha hecho por ti, con eso es suficiente. No pienses que el Señor no puede usarte. El Señor puede usarte. Aún como a veces hablamos
torpes o tartamudeando o nerviosos. El Señor puede hacer la obra. Confía en su poder, no en tu capacidad. Confía en su poder. Tu palabra va a ser prosperada para lo que es enviada. Entonces, si el Señor te puede usar hasta dando una frasecita, unas pequeñas palabras, el Señor puede usarte. Habla el Evangelio. Habla el Evangelio. Hermanos, no veamos el compartir el Evangelio como una carga, veamos como un privilegio. Dejemos que esto se haga parte de nuestra vida y imitemos a Cristo. Imitemos a Cristo, hermanos. Toda su vida giró alrededor de la proclamación del Evangelio del reino de Dios. Vamos a orar. Padre, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Te agradecemos, Señor, por estos 2 versículos que pudieran parecer tan cortos, pero que tienen dentro, Señor, una riqueza de enseñanza muy profunda. Señor, nos avergüenza el solo hecho de pensar que poco conocemos de tu evangelio. Y a los que creen que saben, nos avergüenza el no hablarlo, el no transmitirlo, Señor. Qué culpable, Señor. Qué culpable es tener una verdad tan hermosa, tan profunda y no hablarla, Señor. Perdónanos por eso. Señor, ayuda a tu iglesia a hablar tu evangelio, Señor. Danos valentía, danos valor, danos coraje, danos de tu espíritu, Señor, para ser movidos para hablar, Señor. Y aún, Señor, en los que no te conocen, Señor, y están aquí, Señor. Usa, Señor, estos textos. Señor, promuévelos en sus corazones y que ellos puedan venir a conocerte, que ellos puedan venir en arrepentimiento y fe en ti, Señor, y puedan descansar profundamente en la obra que tú has hecho. Señor, sé glorificado en esta congregación y ayúdanos a practicar estos 2 textos, Señor, que quizás son tan comunes, tan conocidos, pero que también, Señor, nos hace falta tanto practicar. Te lo pedimos para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén.